Y seguimos desde el Tribunal Electoral. Hoy audiencia de impugnaciones del expresidente Ricardo Martinelli y conmigo el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios políticos nacionales. Oiga, Fernando, estamos aquí en el Tribunal Electoral. Al lado está la estatua de don Ernesto de la Guardia, el precursor del Tribunal Electoral y quien pasó por un proceso electoral bien difícil y una presidencia bien compleja. Muy compleja. A veces uno debe recordar alguna de la historia. En el periodo de Ernesto, un hombre progresista, un hombre de ideas avanzadas. Sí, la verdad es que la historia no le hizo justicia. No, el movimiento estudiantil se desempeñó a fondo contra él. Una cosa Adolfo Humada, Carlos Núñez. De las contradicciones que tiene la historia. Salió de la presidencia caminando. Sí. Caminando, nada, y no llevaba nada más que la dignidad de la presidencia detrás. Lo sustituyó Roberto de Fechari. Además que el Pacto de la Colina también fue un antes y un después en la historia y en las relaciones con la juventud de ese momento. Recordemos ese tiempo, ¿por qué? Porque faltan 26 días para un proceso electoral aquí en nuestro país, un proceso electoral inédito. O sea, los libros de ayer no sirven para interpretarlo, pero sí hay que tener claro el comportamiento electoral. Exacto. Fíjense las cosas que nos están ocurriendo en este momento. Estamos aquí en esto para llevarles la audiencia con respecto a si se aceptan o se rechazan las impugnaciones de las dos candidaturas de Ricardo Martinelli, uno de los políticos de mayor atracción en el país, de mayor peso y de mayor posibilidad de salir electo, sí. Que cualquier decisión que tome el Tribunal Electoral va a tener un efecto en la dinámica electoral. Ahora se les explico. Pero además estamos aquí también en el momento en que estamos llevando un proceso electoral con reglas nuevas. Es un código electoral que ha puesto tiempos diferentes, que ha resuelto cambios importantes en la forma del financiamiento de las campañas, que se da en el momento en que las redes sociales se han convertido, digamos, en los que pretenden gobernar el electorado. A veces se olvidan sí. los que están detrás de las redes, que las redes no votan. O que las realidades virtuales no son las realidades reales. Y que en nuestro país la gente tiene una sólida tradición partidaria, por ejemplo, ¿no? Y que la gente en Panamá tiene una sólida tradición de compromiso con la gente que considera son sus candidatos históricos. De manera que todo esto se une para presentar un complejo panorama electoral. Mire, por ejemplo, nada más las mediciones. Estamos manejándonos en un país con encuestas que ya la gente no cree. No importa qué le digan a usted, el proceso electoral se maneja prácticamente al olfato. Al olfato. Al buen tuntum. Y esto ha generado por primera vez en nuestro país una confrontación que, como ayer le explicaba, amenaza la estabilidad emocional de los candidatos, porque los ataques son brutales. Ayer salió uno contra el candidato a alcalde José Luis Fábrega, muy íntimo, de un problema familiar que, bueno, que yo creo que son golpes bajo el cinturón que lo único que van a provocar es que, y es lo que tú has dicho siempre, ellos piensan que el mundo termina el 5 de mayo. Si ganas, a ti te va a tocar gobernar con todo, no solamente con tu grupo. Gran parte del fracaso de este gobierno ha sido ese, creer que el mundo se limita a 4 personas que giran alrededor del presidente. Claro, y entonces, ¿cuáles son las variables que están interfiriendo en esta campaña? Bueno, la primera variable que está incidiendo en esta campaña la estamos viendo hoy, la variable que se llama Ricardo Martinelli. Por eso es la importancia, por eso estamos nosotros aquí, para brindarle a ustedes toda la información, de manera que usted tenga el juicio suyo, que es lo que nos interesa al final del día. Entonces, la variable Juan Carlos Varela, que es una variable en el proceso electoral y que lo vamos a ir midiendo en la medida que nos acercamos al proceso electoral. La variable de los partidos políticos. Muchas de las voces que se llaman independientes, pero que realmente de independencia tienen nada más su coincidencia en que todos están en contra de los partidos políticos. Sí. Pero no hay una propuesta de las voces independientes, por ejemplo, sobre cómo resolver la inequidad que genera el modelo económico que Panamá tiene. No hay una protesta para resolver y plantear que la inequidad tiene que ver mucho con la concentración de la riqueza. Pero generalmente
Y lo irónico de esto es que son los grupos que concentran la riqueza los que en su mayor parte están financiando todas estas golondrinas que están tratando de hacer un verano. Y fíjese el proceso electoral cómo está. Hay 2.7 millones de personas, hablo en números redondos, que están listas para votar, están en el padrón electoral. De eso, casi el 50% están los partidos políticos inscritos. Casi el 50%. De ese 50%, casi el 80% tiene compromisos partidarios. Es decir, cerca de 1 millón que van a votar por la línea de su partido, es 1.100.000. Eso resuelve una base electoral para los miembros de los partidos políticos y es casi inamovible. El resto se mueve entre los independientes, pero en ese sector un número importante no va a votar. Siempre vota más la gente de partidos que los independientes y siempre votan más los de mayor edad. Porque tú me decías hace un momento algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que una de las características que puede tener esta elección es que tenga una abstención mayor que la del resto de los procesos electorales. Hemos visto, por ejemplo, usted ha visto todas las encuestas que se han publicado, pero ninguna mide con precisión o con un intento de precisión el efecto del elector, cuántos están dispuestos a votar, cuál es el nivel de abstención. ¿Por qué es importante determinar la abstención? Entre más alta sea la abstención, mayor probabilidad que el que gane sea de un partido. Sí. Porque son los que más van a movilizar. La estructura partidaria, ¿no? ¿Sí? Garantiza una base o un techo electoral. Independientemente de que alguien de los partidos o del gobierno, independientemente que el presidente va a esté o no de acuerdo con su candidato, el panameñismo va a votar panameñismo, independientemente de lo que piense él. Igual que pasa con el PRD, igual que pasa con el voto cambio democrático, dependiendo de lo que pase hoy. Ese es el voto que hoy tiene un mayor nivel de inestabilidad por el peso que Martinelli significa. Hoy, por ejemplo, si las elecciones fueran hoy, no hay la menor duda que Ricardo Martinelli ganaría la alcaldía de Panamá. Sí. Sin duda alguna. Por las mediciones que se tienen. Entonces, el efecto partidario se ve afectado por la crisis institucional que se refleja, por ejemplo, en las discusiones que hemos visto en la Asamblea Nacional, en las discusiones a lo interno de los colectivos políticos, por ejemplo, las quejas que la dirección del PRD, de la vieja guardia, tiene con respecto a la campaña de Cortizo, que no le dan espacio y desperdician entonces un talento formidable de gente con experiencia. Si hay una cosa que a mí me gusta siempre tener en la guerra, es gente con experiencia. Gente joven y valiente, sí, pero, carne de cañón. Pero los generales son los generales, los que definen estrategia, los que conocen, los que pueden indicar el nivel de reacción. Y por eso noto en la campaña del PRD menos capacidad de reacción frente a eventos traumáticos. Y ya veremos cómo reaccionan frente al día de hoy, por ejemplo. Sí. Un lado. El otro importante es que los debates han tenido más efectos en esta campaña que en anteriores, porque las campañas largas, claro, ¿sí?, cansan. Pero esta es una campaña que apenas lleva 30 y tantos días de ejecución, Fernando. Y faltan 20 y pocos. Y faltan 26 días, bueno, faltan menos, faltan 22 días de campaña, porque tiene que eliminar el viernes, sábado y domingo. Elimine a los 26, quedan 23 días de campaña, que mañana hay un debate por la Cámara de Comercio. Bueno, eso ha tenido un efecto. ¿Cuánto grande va a ser? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay mediciones que nos indiquen estas cosas. Pero además de eso, mire las cosas que estamos viendo en el panorama. Ayer, un candidato a diputado en San Miguelito, Pancho Alemán, llega a un estadio y se encuentra con el rechazo y el enfrentamiento en público. Con dos, pues basta uno para una provocación. Sí. Pero eso está empujado por los niveles de ataques que se están dando en las redes sociales sin misericordia y sin previsión del daño estructural que le hacen a la capacidad de Panamá entenderse en el futuro. Claro. Ayer le señalaba, por ejemplo, ese video que andaba sobre el Contralor y el Lombana, que rechazo de plano, ¿no? Porque ese tipo de debate lo único que conduce es a la fragmentación de la sociedad y a la confrontación que a lo largo de la historia de nuestro continente y del mundo demuestra que esa no es la salida.
vemos hoy, por ejemplo, ayer lo que estaba saliendo sobre el candidato a alcalde del PRD, pero igual vimos lo que salió con el candidato del panameñismo. De panameñismo, que acusa al candidato del PRD de haber editado una grabación. Fíjense en lo que estamos en este momento. Todas estas cosas precondicionan un proceso electoral que el actor más importante para desarrollar este proceso en paz es el Tribunal Electoral. Por eso yo quiero llamarle nuevamente la atención desde esta sede del Tribunal Electoral. Si ustedes están viendo que se están publicando una encuesta que es falsa, ¿por qué el mismo Tribunal Electoral no dice eso? ¿No? Y llama a los dirigentes de las campañas para decirle que no, porque eso es campaña sucia. Entonces, eso no está permitido en la ley. Nadie puede publicar encuestas en Panamá que no estén autorizadas. Y incluso las que están autorizadas, todavía nosotros no tenemos la ficha técnica completa ni quién paga esas encuestas. Entonces, todo este elemento nuevo, toda esta especie de sensación de hastío, de sensación de frustración que está en todas las fuerzas políticas. O sea, yo quisiera decirle que no solamente los miembros de los partidos llamados de oposición, porque aquí incluso una de las cosas difíciles de distinguir quién es la oposición. Sí, quién es la oposición. Entonces, en ese mare magnum de confrontaciones, la gente en términos generales se encuentra disgustada. Pero votar por el disgusto no sería el camino, porque nosotros nos enfrentamos, nosotros le estamos brindando lo que está ocurriendo en el mundo, sí, lo que está ocurriendo en la nación, porque la vida que nos espera en el próximo quinquenio es de tal complejidad que usted tiene que tomar una decisión fundamental. Por eso es importante lo que pase hoy. Porque la decisión es, yo voy a votar para sacarme el clavo de hoy y ganarme el clavo de mañana por 5 años más, o voy a votar por la mejor propuesta, la mayor capacidad, la mejor inteligencia, el mejor consenso, y voto también por la unidad. Y el que impulsa la confrontación entre panameños está en contra de la unidad. Y nosotros, los panameños, hemos logrado. Estamos aquí frente al Cerro Ancón. Esto antes era los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros logramos quitar eso? Porque los panameños de todas las generaciones tuvimos la capacidad siempre de tener unidad frente al problema fundamental, que era el colonialismo. ¿Cuál es la unidad frente al problema fundamental? Que tenemos un sistema económico y democrático injusto. El económico, porque la riqueza queda en manos de unos pocos que controlan hoy la vida política. Y en lo político, porque la Constitución nuestra no le permite al país la descentralización, no le permite romper con esquemas viejos para dar mayor participación a la población. Eso es lo que está en juego, Fernando, en este proceso electoral. Eso es lo que está en juego en las decisiones que se tomen hoy. Es una parte de lo que se tome hoy. Mañana veremos el debate y tendremos otro elemento. Pero observe, no sé, que aquellos que hacen análisis con los criterios de la campaña pasada se olvidan de la nueva dinámica que el país está viviendo. Exactamente. Yo creo que un país que tiene una nueva dinámica, y no solamente esa nueva dinámica pues política, sino una nueva dinámica social que nosotros también estamos perdiendo de vista. Y yo creo que ahí alguien está encendiendo una mecha de algo que va a explotar muy pronto. Claro. Ojo con eso. Si usted quiere ver esto, Fernando, mire lo que está pasando en Argentina. Argentina es un país rico. El país con la clase media más alta de América Latina. Un país rico, un país que produce para alimentar 20, 30, 40 veces más la población que tiene. Y sin embargo, hoy la población que tiene no come, porque la inflación se ha disparado a todos niveles. El interés, la inflación está en 40%. El interés de las tarjetas está en casi el 70%. El desempleo ha aumentado. El nivel de la pobreza extrema ha llegado a 31%. El presidente Macri decía que si la pobreza aumentaba, lo votaran. Bueno, él sigue aspirando a seguir dirigiendo a Argentina. ¿Por qué? Porque gobiernos anteriores utilizaron el populismo como arma. Entonces nos movemos entre nacionalismo, populismo o gobiernos de derecha que no entienden que es la integración, que es la unidad, que es la mejor distribución de la riqueza, no a través de subsidios, sino a través de un desarrollo equilibrado. ¿Cómo se logra un desarrollo equilibrado, estimados televidentes? Bueno, hay que
elevar el nivel de ingreso en el sector rural. Hay que educar mejor a nuestros jóvenes. Hay que abrir nuevas potencialidades para los jóvenes nuestros que tienen salarios muy bajos. Hay que hacer un esfuerzo por elevar el nivel cultural de nuestra dirigencia política. Sí. Da un temor terrible mirar el debate y lo que estamos conociendo de yo apoyo esto si tú me das tanto. El clientelismo ha dejado de lado el talento. Cuando yo veo, por ejemplo, que grandes dirigentes son soslayados para no incluirlo en el debate, sobre pretexto de que tu cara apesta, porque el país quiere caras nuevas. El país no quiere caras nuevas. El país lo que quiere es talento honesto. Exacto. El talento puede ser joven, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser rico, puede ser pobre. Entonces, lo que hemos lanzado es una estrategia dirigida a que el país quiere un cambio. El cambio no es de cara, en realidad. Lo que el país requiere es un cambio, sí, un cambio dirigido a abordar los problemas fundamentales. Educación, empleo, seguridad, agua. Pero sobre todo, inclusión. Nosotros queremos ser parte de las decisiones que nos afectan. Entonces, ¿qué queremos? Una democracia mejor. Bueno, lo que tú siempre has dicho, que los partidos políticos se han olvidado de su rol de línea de transmisión entre la sociedad y el Estado, y la dirigencia y el gobierno. No lo son. Sí. Esa correa de transmisión y ese deber como tal, los partidos políticos no lo están haciendo. Fíjense, le voy a dar un número. Hay 1.300.000 inscritos en los partidos. Hay 1.400.000 personas que no están inscritas. Que no están inscritas en partidos. Si los partidos hubieran preparado a su membresía, bastaría que cada militante de partido elevara el nivel de educación del independiente para que tuviéramos un país educado políticamente. Claro. Pero no. El clientelismo se impone porque lo quieren tener a usted ignorante. Entre más ignorante sea usted y más yo lo compro a usted, menos compromiso tengo yo con usted. El verdadero político que se compromete con su masa, con su electorado, no le importa acumular riqueza. Lo que le importa es acumular desarrollo para su país. Claro. ¿Usted cree que las generaciones que nos precedieron a nosotros, que dieron su vida por darnos el canal a nosotros, estaban pensando en acumular? No, estaban pensando en enfrentarse al adversario más poderoso sobre el planeta Tierra. En ellos no privaba el sentido de la acumulación, sino el sentido de la patria. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque antes los dirigentes se preparaban. Usted no podía llegar a ser dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá, de la Asociación de Estudiantes de Panamá, o del Partido del Pueblo, o del Partido Liberal, o del Partido Republicano, si usted no se educaba. Claro. Usted tenía que saber escribir, usted tenía que saber expresarse. Hoy, el nivel intelectual de los partidos ha descendido porque han sido captados por el poder económico y responden a eso. No hay una independencia. Hay algunos rasgos de independencia, pero no hay una independencia de los partidos. Eso se logra con educación, eso se logra con cambio de valores. Por eso, este 5 de mayo, entra esto, tome todas las variables que le estoy señalando. ¿Por qué usted que pululan tantas encuestas y tantas cosas totalmente diferentes? Porque lo que quieren es manipularlo usted. Lo que nosotros queremos es que usted sea libre. Y para que usted sea libre, necesita ser culto. Decía Martí, ser cultos para ser libres.